donde se ven involucrados, vamos a decir, involucrados porque vemos que hay dos bandos ya dentro de la fuerza del pueblo, donde una parte ya a de tiempo han comenzado, por ahí vemos que Domingo Contreras dice que el candidato idóneo debe de ser, por la fuerza del pueblo a presidente, debe de ser Omar Fernández. Y ya vemos un dime y direte dentro de dicho partido, porque hay otras personas dentro de la fuerza del pueblo que entienden que Omar Fernández no debe de ser ni es el candidato idóneo a la presidencia por el partido de la fuerza del pueblo, porque entienden que el candidato correcto debe de ser Leonel Fernández. Y yo creo que Omar Fernández, señores, quitarle mérito a Omar sería injusto. Decir que Omar Fernández no es un joven político con mucho futuro, con potencial, con capacidad, que ha mostrado ese liderazgo, ha mostrado, o más bien la sociedad ha asimilado ese perfil de Omar Fernández. Vemos que un joven que en su carrera política no ha tenido que, vamos a decir, a recotarse o arrinconarse o usar de batón lo que es el liderazgo de su padre, Leonel Fernández, pero quiero sugerirle a Omar que cuidado si cae en ese dimidirete y se deja atrapar por la soberbia. Porque cuando un hombre es atrapado y se encierra en esa soberbia, no escucha a nadie, mi hermano, ni a Dios. Y es peligroso de que te quieran endiosar y que la soberbia te lleve a un nivel de entender que tú estás por encima de tu progenitor, de tu padre. Y cuando ahorita digo que no se le puede quitar mérito a Omar, pero hay que entender que el fenómeno Omar Fernández fue un fenómeno coyuntural. O sea, la situación, lo que se dio con Omar, no se da todos los días en el escenario político. Y sabemos bien que el triunfo de Omar Fernández también tuvo que ver mucho con un porcentaje importante del Partido Revolucionario Moderno, que en su momento entendía que apoyar a Guillermo Moreno era apoyar a alguien que desde el Senado podría convertirse en alguien opositor al partido que lo llevó hasta allá. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, por lo siguiente, porque cuando nosotros comenzamos a mirar, cuando comenzamos a analizar el porcentaje político de cada uno de los candidatos, vemos en el Distrito Nacional, Omar sacó 200,000 y pico de votos. Guillermo Moreno, traigo esto a colación de la candidatura senatorial porque ahí fue que el fenómeno Omar explotó. Guillermo Moreno sacó unos 183,000 y tanto de votos. O sea, Omar barrió con Guillermo Moreno, eso es cierto. Omar con su candidatura senatorial, eso fue algo, una expectativa y una candidatura prácticamente que el territorio nacional estaba al pendiente, estaba dándole seguimiento a esa candidatura, a ese escenario del Distrito Nacional de Omar Fernández como senador y Guillermo Moreno como senador. Ahora bien, cuando miramos, señores, Omar es cierto, Omar es un fenómeno. Omar sacó 90,000 y pico de votos por encima de Miguel Vargas, de Abel Martínez y desde los otros candidatos presidenciales. Pero hay algo que debemos de detenernos y hacer aterrizar a Omar. ¿En qué? En lo siguiente. Mira, Omar Fernández. Y digo, tú tienes todas las condiciones, tienes méritos, un liderazgo sólido, ha conectado con la población. Pero, ¿en qué yo digo que hay que hacer aterrizar a Omar? Y hacerle entender a Omar que esos votos que él sacó no son votos de la fuerza del pueblo, no son ni votos tan siquiera de Omar. ¿Por qué digo esto?
Porque cuando miramos los votos del Distrito Nacional de cada uno de los partidos, vemos que el PRM, como partido, hubo una gran cantidad del electorado de ese partido que votó por el presidente Luis Abinader, pero no votó por Omar Fernández. O sea, ahí hubo una fracción de votos donde una gran cantidad importante de PRMistas no se identificaron o no conectaron directamente con Guillermo Moreno. Ahora, pero el fenómeno Omar, a Omar Fernández hizo un fenómeno el mismo Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, el PRM, entendiendo que las plazas senatoriales del Distrito Nacional no podía ser cedida, no podía permitir perder el PRM en dicha demarcación. Lo que hicieron fue que todos los ministros, todos los funcionarios tomaron a Guillermo Moreno, lo subieron en la cama para tratar de que aplastara a Omar Fernández, cosa que no fue posible. Entonces, la sociedad, a su vez, vio a Omar como prácticamente hasta una víctima del Estado. Entonces, Omar, querido Omar, que no podemos quitarte los méritos que tiene como político y el gran futuro que tiene como político, que sería injusto de mi parte quitarte los méritos y los atributos que acompañan tu liderazgo y el gran futuro que te espera. Pero hay algo que tienes que entender, y es lo que dije anterior. Esos votos, esos 200,000 y pico de votos que obtuviste, no son de la fuerza del pueblo, mi hermano. Esos votos, hubo una gran parte importante, hubo casi 100,000 votos del PRM que al no conectar con Guillermo Moreno, tomaron la decisión de apoyarte a ti, Omar. Entonces, en eso tiene que estar claro. En eso tenemos que estar claros. Y vuelvo y lo digo, no permita, Omar, porque señores, aquí hemos visto que la política ha dividido familias. Aquí hemos visto que la política ha roto matrimonio. Aquí hemos visto que la política ha roto amistades de todos los años. Y cuando hablo de matrimonio, un ejemplo cercano, Leonel Fernández y Margarita Cedeño, la política, el escenario político, la competitividad de liderazgo, rompió un matrimonio exitoso. O sea, no me sorprende a mí que los que están llevando a Omar Fernández a este nivel de hacerle entender que él puede estar por encima del liderazgo de su padre, en el escenario político se presente una ruptura de enemigo a muerte de un padre y un hijo. Omar, sé humilde, tú tienes méritos, pero entiendo que no te debe dejar llevar de las voces de tu entorno que te están diciendo que tú eres el candidato nato del 2028, que puede ser, porque tú tienes los méritos, pero acuérdate que tú tienes a alguien ahí que es tu padre y se vería de muy mal gusto. Creo que si Leonel es traicionado por su hijo, es algo que él no estaría en capacidad ni estaría preparado para recibirlo. Entonces, te lo dejo hasta ahí, hermano.